Vamos ahora a la explicación más importante de la reacción química para la comprensión del transporte de masa. Sabiendo que la reacción química es un mecanismo de transporte de masa, ¿verdad? También las reacciones químicas se pueden clasificar, o ustedes las conocieron como reacciones del tipo homogéneas y heterogéneas. Y les explicaron que las reacciones homogéneas son aquellas que ocurren en todos los puntos dentro de una sola de una fase. Eso quiere decir que si esta región verde que yo tengo aquí dibujada es mi fase, donde ocurre la reacción homogénea, en cada uno de los puntos que forman esta fase, en todo el volumen de esta fase, en todos los puntos, por lo tanto en todo el volumen, ocurre igualmente la reacción homogénea. Es decir, que ocurre parejito en todos lados. Entonces aquí ocurre a una cierta velocidad, acá una velocidad, acá una velocidad. En todos los puntos ocurre a la misma velocidad. Contrariamente, o más bien de una manera distinta, la reacción heterogénea ocurre en la superficie o intercala entre dos fases. Entonces ahora aquí tenemos una partícula, pero pensemos que tenemos una partícula rodeada por un fluido, ¿verdad? Y la reacción va a ocurrir en la superficie. La reacción ocurre en la superficie. Lo que se ve verde es la partícula y lo que es rojo estamos representando la reacción en la superficie. ¿Ok? Entonces, de hecho, me faltó poner un letrero que diga que lo rojo es una reacción química. Bueno, y además, eso es fácil de entender. O sea, todos dicen, pues, ¿eso qué, profesor? Eso ya lo sabemos. Ya sabemos qué es la reacción homogénea y la heterogénea. Nosotros sabemos, la complicación para el transporte de masa. Aquí viene la complicación. El problema es que nosotros vamos a hacer balances de un componente que está como solvente o como soluto en una fase o que puede estar como solvente o soluto en dos fases. Y el problema es que en transporte de masa vamos a cuantificar cuánto se transporta de un componente o cuánto se genera o se consume de un componente. Y para eso usamos la ecuación de continuidad. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que este es todo nuestro sistema y ahí estamos aplicando la ecuación de continuidad? Es decir, estamos haciendo el balance de un componente en todos los puntos dentro del sistema. Bueno, pues nosotros vamos a tener que la reacción homogénea se va a comportar como una generación o un consumo y entonces este va a ser un término dentro de la ecuación de continuidad. Esto hace un término para la ecuación de continuidad. Es decir, recuerdan la ecuación general de balance que decía entradas más generación igual que salida más acumulación. Bueno, esa generación de la que hablamos se asocia con las reacciones y con las reacciones homogéneas. Entonces, aquí esta G va a ser un término que va a contabilizar o una generación o un consumo y que matemáticamente se va a comportar como un término en la ecuación de continuidad. De, de una manera diferente ocurre con la reacción heterogénea. En la reacción heterogénea, como ocurre en una superficie o en una intercara, bueno, pues solamente la vamos a rastrear cuando nos hagamos el estudio o a través de una trayectoria de análisis. Entonces, si yo estudio mi sistema y mi sistema es esta partícula y el fluido que la rodea, y voy desde el centro de la partícula analizando a ver qué pasa, pues voy viendo que dentro de la partícula no pasa nada y que fuera de la partícula tampoco pasa nada, pero en la intercara entre la partícula y el fluido ocurre la reacción química heterogénea. Entonces, esta reacción química heterogénea, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues como ocurre en una frontera, pues naturalmente lo que va a definir es una condición a la frontera. ¿Pero para qué ecuación? Pues también para la ecuación de continuidad. Entonces, en la ecuación de continuidad yo necesito condiciones a la frontera para resolverlo. Esta ecuación de continuidad que estoy aplicando aquí en este sistema necesita condiciones a la frontera. ¿Y de dónde las saco? Pues de aquí las voy a sacar, pues diciendo que, por ejemplo, si a la distancia x igual a a, que es esta distancia desde aquí hasta acá, ocurre la reacción química, ¿verdad? Pues eso me define una condición a la frontera, ¿verdad? Y esa condición a la frontera, pues la voy a utilizar para mi ecuación de continuidad. Las ecuaciones de continuidad es una ecuación diferencial, y las ecuaciones diferenciales, recuérdense que requieren condiciones a la frontera. Bueno. Otro aspecto más y también importante es que las reacciones heterogéneas se pueden comportar como homogéneas. O sea, yo puedo tener una reacción heterogénea que su comportamiento la haga que se parezca a una reacción homogénea
y por lo tanto la voy a poder definir como un término de generación, aún siendo heterogénea. Y similarmente, yo puedo tener reacciones homogéneas, o sea, reacciones homogéneas como estas, que se comporten como heterogéneas, y entonces estas las voy a también definir, pero como una condición a la frontera. Es curioso, pero sí, hay reacciones homogéneas que se convierten en heterogéneas y también hay reacciones heterogéneas que se van convirtiendo en homogéneas. Bueno, esto lo vamos a practicar más adelante en la resolución de problemas.